Pues sobradamente, Darío. La verdad es que muchas ideas, ¿no? Que después habrá tiempo de discutir y comentar, ¿no? Y en todo caso, para los asistentes a estas jornadas, pues ya tienen un punto de referencia, que también esto es parte del motivo de estas jornadas, es que este muestrario también esté abierto a la gente, y cualquier persona que tenga interés por aspectos sociales, colectivos, del bienestar, pues que sepa que el profesor Páez es una referencia, y a él se puede dirigir no solo hoy, sino mañana, pasado, el mes que viene, y en los años posteriores, ¿no? De modo que vamos a pasar a la siguiente intervención, que aquí aparece un extraño, yo al menos lo veo, un extraño cuadrado negro, rectángulo negro, que no sé si obedece a que se pulsa un ratón o algo así. No tengo mucha idea, pero esperemos que no aparezca durante toda la presentación, ¿no? Bueno, la tercera presentación, a ser madre durante la pandemia, bienestar y variables protectoras, pues es la continuación lógica de la anterior. La anterior nos hablaba el profesor Páez de la luna de miel. Pues después de la luna de miel hay embarazo y parto, ¿no? A veces, o casi siempre. Esta presentación corre a cargo de la doctora Almudena Duque y la profesora Covadonga Chávez, esta Universidad Pontificia Salamanca y Universidad Complutense de Madrid, respectivamente. Son dos jóvenes investigadoras sobre procesos cognitivos relacionados con las emociones negativas y positivas, y también con el desarrollo de intervenciones terapéuticas positivas, entre otros temas, ¿no? Bueno, pues en mitad de la pandemia también se les ocurrió que preguntar a las madres podía ser algo que iluminase sobre el futuro del país y el futuro que nos espera, y quizá nadie mejor que ellas, ¿no? Que nos puedan explicar cuál es su percepción de las cosas, ¿no? No sé si habéis dado paso, por cierto, a las personas que estaban esperando en este lapso de tiempo. Rocío, supongo que sí, ¿no? De acuerdo, pues Y nada. ya están admitidos. Perfecto, pues tenéis la palabra, Almudena y Covadonga. Bueno, buenas tardes. Gracias, Carmelo, por la presentación, y gracias, Rosa, por la invitación. Nosotras nos hemos centrado en lo que decía Carmelo, en evaluar o ver cómo estaban pasando las mujeres, o bien que estaban embarazadas o bien que habían sido madres en los últimos 6 meses en España, cómo estaban pasando sobre todo la época de confinamiento. Y bueno, un poco la introducción es que, aunque la maternidad habitualmente en la mayor parte de las mujeres se asocia pues con un momento positivo y emociones positivas, para un pequeño grupo de mujeres es un evento altamente estresante, que habitualmente la sintomatología más predominante suele ser la sintomatología ansiosa, entre un 25 y un 45, pero también sintomatología depresiva, ¿no? Entre un 10 y un 20. Esto sería un poco el encuadre general, sin tener en cuenta de por medio la crisis sanitaria. Esta situación ha hecho que la OMS, desde el año 2019, considere que es importante que se tenga una experiencia positiva de la maternidad, una experiencia que satisfaga las expectativas de las madres, que sea ajustada a las creencias personales y sobre todo a las variables socioculturales, ¿no? de cada mujer. He dado, pero no pasa. No sé si alguien... a ver... Ahora, vale, perdón. Por lo tanto, los objetivos que nos planteamos nosotras fue describir los niveles de malestar y bienestar psicológico durante el periodo de confinamiento en estas mujeres, conocer la experiencia de la maternidad durante la pandemia, por ejemplo, si las pautas recibidas en el hospital a la hora de dar el pecho, del piel con piel, se seguían manteniendo, o si por el contrario se les había contraindicado, y explorar algunas variables explicativas, tanto de crecimiento como de decrecimiento, ante esta situación estresante. Bueno, ahora, vale. En cuanto al método, muy rápidamente, evaluamos 724 mujeres, 450 embarazadas y 274 que habían dado a luz en los últimos 6 meses. Las variables, bueno, evaluamos variables sociodemográficas, algunas variables relacionadas con la pandemia y variables psicológicas, y la recogida de datos se hizo desde el 1 de abril hasta el 8 de mayo. Habían sido madres, podían salir, ¿no? Entonces lo acotamos en ese periodo para que todas estuvieran en las mismas condiciones, y los análisis que hicimos son sobre todo descriptivos y modelos finales con ecuaciones estructurales. En cuanto a los resultados, los principales resultados,
En cuanto a las variables de malestar, lo más significativo fue que encontramos que casi el 60% de ellas tenían síntomas de depresión o síntomas depresivos, y alrededor de un 52% tenía síntomas de ansiedad, ¿no? En comparación con cifras pre-COVID, que no son cifras, son cifras de otros estudios y por lo tanto no podríamos hacer una comparación real, pero bueno, nos indicaban que las cifras de malestar habían ascendido, ¿no? Y lo mismo con las emociones negativas. Mientras que las emociones negativas habían aumentado, habían disminuido las emociones positivas y la satisfacción con la vida. A continuación continúa mi compañera sobre la experiencia de la maternidad en el hospital. Sí, muy bien, gracias Almudena. Voy a continuar. Entonces, buenas tardes a todos. A continuación os voy a presentar, porque teníamos interés no solamente en conocer los datos de bienestar o malestar de estas madres, sino también conocer cuáles podrían ser las fuentes de este posible malestar o si había cambiado de alguna manera los protocolos en las unidades neonatales durante el primer periodo de la pandemia. Entonces, voy a ver si consigo ahora. Perfecto. Entonces, efectivamente lo que encontramos es que hasta el 47% de las mujeres estaban preocupadas por una posible infección al bebé durante este tiempo y hasta el 61% estaba preocupada por la posible sobrecarga hospitalaria en el momento del parto. Además, el 14% de las mujeres informaron que no pudieron estar acompañadas durante el parto por causas directamente relacionadas con el COVID. Y hasta el 31% de las mujeres informan que su estancia hospitalaria fue algo inferior a lo que normalmente la estancia habitual o la estancia media que normalmente se tiene tras dar a luz. Además, algo interesante es que el 11% de las mujeres nos refieren que fueron indicadas no hacer piel con piel durante esta primera etapa de la pandemia, un poco para prevenir posibles infecciones, algo que posteriormente hemos sabido que realmente el riesgo de contagio es mínimo y que realmente el beneficio de hacer piel con piel está ampliamente avalado y que es una práctica muy positiva. Por tanto, esto creo que nos da una visión un poquito más a detalle de cómo fue la experiencia de la maternidad durante la pandemia, perdón. Y queríamos además saber, porque sabemos que las cifras de malestar fueron altas durante esta primera etapa del confinamiento y de la pandemia, pero también sabemos que el malestar y el bienestar pueden coexistir durante la adversidad. Y por eso queríamos también conocer cuáles podrían ser las rutas hacia la posible experiencia de cambios positivos durante este tiempo estresante y cuáles podrían ser esas variables que podrían explicar un decrecimiento o la experiencia de cambios negativos. Para ello postulamos este modelo, un modelo explicativo, que está basado en la teoría de Barbara Fredrickson, la teoría de ampliación y construcción de recursos, en el que postulábamos que quizás esas experiencias emocionales positivas, que podrían ser efímeras durante esos momentos de estrés, quizás un momento de calma o de serenidad, podría tener un impacto importante, un beneficio para estas mujeres, de manera que esas emociones podrían activar lo que se conoce como ese capital psicológico, esos recursos que pueden ayudarnos a afrontar situaciones difíciles, como por ejemplo la puesta en marcha de nuestras fortalezas, como la gratitud y el optimismo, la compasión hacia los otros que sufren o la activación de estas creencias básicas positivas que nos pueden proteger durante esta situación estresante. A través de un modelo de ecuaciones estructurales intentamos buscar y probar este modelo teórico. Aquí les muestro cuál sería el modelo final. Vamos a verlo a detalle para entenderlo un poquito mejor. Y lo que encontramos es que efectivamente las emociones positivas vividas durante esta primera etapa de confinamiento y de pandemia ayudó a las mujeres a activar estas fortalezas de gratitud y optimismo, también a activar estas creencias básicas positivas, de alguna manera ayudan también a activar esta compasión, este recurso de esta mirada compasiva hacia el otro que sufre, y siendo variables o factores importantes para explicar estos cambios positivos.
Como vemos, además, las emociones negativas no se relacionaban directamente con el crecimiento, lo cual nos habla de la relativa independencia entre el malestar y el crecimiento. Es decir, es posible que durante la experiencia de estrés hubiera malestar, efectivamente, pero esto no impide la experiencia de crecimiento. Es posible que algunas personas incluso con este malestar pudieran crecer. Por tanto, entendemos que son variables relativamente independientes. Por otra parte, en cuanto al decrecimiento o la experiencia de estos cambios negativos, vemos que las emociones, tanto las emociones positivas como las emociones negativas, se relacionan con este decrecimiento. En rojo están marcadas las relaciones inversas. Algo también interesante de este modelo es que la compasión se relaciona de forma directa con las emociones negativas. Ya lo veíamos en el estudio que Carmen Valiente nos presentaba, ¿no? En el que la compasión surge al final de la percepción del otro ser humano que está sufriendo. Por tanto, bueno, creemos que este modelo nos ayuda a conocer un poco mejor estos ingredientes que podríamos pues promover en caso de que queramos diseñar alguna intervención para ayudar a estas mujeres a experimentar cambios positivos durante esta adversidad. Aquí les muestro el modelo de ecuaciones si el ajuste fue adecuado. Y por tanto, bueno, en conclusión, podríamos decir que aunque este estudio es un estudio transversal, estamos en camino de analizar la segunda medida, que la tomamos hace poco para hacer un seguimiento de estas mujeres. Hemos visto que efectivamente los niveles de malestar durante esta primera etapa de confinamiento y de pandemia fueron altos en este colectivo, pero además vemos que diferentes dimensiones de bienestar se han visto afectadas de forma distinta durante la pandemia. Y esto nos habla de la necesidad de poder incorporar distintas medidas de bienestar para así tener una perspectiva más amplia del funcionamiento psicológico de estas mujeres. Además, hemos visto que las rutas hacia el malestar y hacia el bienestar o hacia el crecimiento o decrecimiento no son exactamente las mismas y, por tanto, es necesario poderlas evaluar de forma independiente. Y bueno, esperamos que en el futuro también este estudio y otros muchos que están realizándose actualmente puedan ayudar a dar más visibilidad al bienestar perinatal en las unidades neonatales. Muchas gracias.